Perlas del libro de Hechos de los Apóstoles. Esteban conoce perfectamente la historia de su pueblo. Describe cómo es que Dios ha mostrado su amor y misericordia desde el momento en que llamó a Abraham hasta sus días. Esteban deja en claro que hay judíos y hay judíos que mayoritariamente han rechazado a Dios y hay judíos que, aunque en menor número, han aceptado a Dios. Mientras describe la historia de su pueblo, Esteban desestima todas las acusaciones que se le han imputado. Te damos gracias, Dios, porque nos permites ingresar al estudio del capítulo 7 del libro de Hechos. Danos luz, Señor, en relación a este capítulo. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender cuál es nuestro origen. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio de un capítulo que nos va a desafiar. ¿Por qué nos va a desafiar? Así como Esteban conoce el origen de la historia de su pueblo, de la historia de su fe, de la misma manera nosotros debemos conocer cuál es la historia. Todo aquel que se precia de ser un adventista. ¿Y quién es un adventista? Aquel que ama la segunda venida de Cristo, como dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Todo aquel que se precia de ser adventista debe conocer su origen. Muchos equivocadamente, erróneamente, dicen que los adventistas tienen su origen en Elena G. de White, que ella es la fundadora. Eso no es cierto. El origen de la iglesia, el origen de los adventistas del séptimo día está en la Biblia. Específicamente en Daniel 8:14. ¿Qué perlas vamos a aprender de este capítulo? ¿Qué vamos a aprender de Esteban? El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? La gente se había quedado admirado con lo que vio en Esteban. Dice el versículo final del capítulo 6 que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y era costumbre que el que presidía el juicio dijera esta palabra, y esto es así. Con ella se le pedía al acusado que admitiera o negara su culpabilidad. La defensa de Esteban se presenta a continuación. Varones, hermanos y padres. Miren la presentación, el inicio del discurso de Esteban. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Esteban deja en claro que tanto él como los que le estaban juzgando tienen un mismo origen. Tienen un solo padre, que es Abraham. Eso deja en claro. Y va a referir cómo es que Dios llama a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Está refiriéndose a lo que menciona Génesis capítulo 12, el llamado de Dios a Abraham. Dios llama a Abraham y Abraham acepta el llamado. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, pasado y presente. Dios lo llamó, Dios lo sacó.
Y la promesa de Dios se ha hecho realidad y ustedes lo están viendo porque ustedes están viviendo en esa tierra que Dios prometió a Abraham. Pasado y presente. Recuerde esto mientras estudiamos este capítulo, el pasado y el presente. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Abraham no recibió herencia. Tuvo que comprar un pedazo de tierra en el lugar que Dios le había prometido. Pero sus descendientes, en el tiempo de Esteban, ellos estaban en posesión de esa tierra. Ellos vivían allí. Dios cumple sus promesas. Aunque aquel a quien Dios le había llamado y le había prometido no recibió la herencia, sus hijos sí lo recibieron. ¿Qué estamos encontrando aquí? Tienen un solo origen. Pero presten atención, Esteban va a hacer una división entre los judíos y los judíos. Mayoritariamente los judíos rechazaron al Cristo. Minoritariamente, muy pocos, los judíos aceptaron a Cristo. ¿Por qué hago esta acotación? Cuando entremos al libro de Romanos, se habla de Israel y de Israel, de los judíos y los judíos. Pablo mismo era judío. No perdamos de vista esto. Podemos tener un mismo origen, pero lamentablemente en el tiempo de Esteban, los israelitas, el judaísmo se había convertido en una institución que había perdido de vista su misión, su llamado. Por lo tanto, Cristo había venido a volver a enseñar el evangelio y ahora había levantado un grupo de judíos, porque los apóstoles eran judíos, para que vivieran la fe, para que pusieran en práctica el propósito del evangelio. Lamentablemente, cuando la iglesia se institucionaliza, se vuelve fría, se vuelve calculadora y pierde de vista su misión. Y aquí vale la pena que vayamos reflexionando. ¿Quién es un adventista? Un adventista es aquel que ama su venida. Un adventista es aquel que se prepara para la segunda venida. Un adventista es aquel que prepara un pueblo para la segunda venida. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Para aquellos que aman su venida está preparada una corona de vida. Segunda de Timoteo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. A propósito de estos 400 años, hay un video que hace tiempo publiqué explicando por qué 400, 430 o 215 años. ¿Cuánto tiempo en sí estuvieron en Egipto? ¿Cuántas generaciones pasaron? Voy a poner el enlace allí en la parte de los comentarios para que quienes gusten ver este video lo puedan hacer. Y esto de que su descendencia estuviera en servidumbre se cumplió. Dios había anunciado que serían esclavos en tierra ajena, específicamente fueron en Egipto, y se cumplió. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán de este lugar. ¿Y qué juicios que se dieron? Con plagas. Las plagas que Dios envió por medio de su siervo Moisés. Eso que en el tiempo de Abraham estaba en un futuro,
en el tiempo de Esteban formaba parte del pasado, formaba parte de las profecías cumplidas. De la misma manera, hoy en día nosotros tenemos profecías por cumplirse, pero también profecías que han sido cumplidas y son las que garantizan de que las que faltan aún se van a cumplir. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. El pacto de la circuncisión, el pacto del cual la circuncisión era la señal. A partir de allí, todo varón debía ser circuncidado al 8º día. Y esa era una señal de que formaba parte del pueblo de Dios. Pero, como dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, la gente podía nacer en el pueblo de Dios, podía ser circuncidado por los padres, pero se necesitaba que el corazón fuera circuncidado. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así como hoy en día hay muchos que nacen en un hogar adventista, esas personas necesitan tener su encuentro con Dios, necesitan circuncidar su corazón, necesitan aceptar a Jesús. Todos pertenecían porque eran circuncidados al 8º día. Y ese hecho fue malinterpretado o malentendido por los judíos. Ellos creyeron que con circuncidar el prepucio era suficiente. Olvidaron que era necesario circuncidar el corazón, convertirse a Dios, tener ese encuentro personal con el Señor. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Continúa Esteban la descripción de la historia de este pueblo. ¿Cómo es que ahora los patriarcas, movidos por envidia? ¿Y por qué? Porque José les había declarado sus sueños, porque su padre le tenía en una estima especial, le había mandado preparar una túnica de colores. Entonces se despertó la envidia y fue vendido como esclavo. Y le libró. ¿Pero qué dice? Pero Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con José? Porque José, aquí vuelvo a repetir algo que ya hemos estudiado anteriormente. José no tenía un padre, no tenía hermanos que le guiaran en el camino a Dios. José estaba solo, era un esclavo. En José se cumple aquello del nuevo pacto, las leyes de Dios grabadas en su mente y en su corazón. Se dan cuenta que la experiencia del nuevo pacto no estaba todavía en el futuro, como pueblo estaba en el futuro, pero personalmente ya José lo vivió. Y Dios le libró de todas sus tribulaciones. Y miren qué descripción. Dice, le libró de todas sus tribulaciones. ¿No estuvo en la cárcel injustamente acusado? ¿No fue vendido a Egipto injustamente? ¿Cómo entendemos nosotros de que Dios le libró de todas sus tribulaciones? Dios puede permitir que pasemos nosotros por algunas tribulaciones, pero siempre está con nosotros allí. Y siempre Dios sacará cosas buenas para nosotros de esas tribulaciones. Aprendamos de la historia de José. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Dios guiando el paso de su hijo, aquel que había decidido ser fiel a Dios, como tiempo después Daniel y sus amigos propusieron en su corazón ser fieles a Dios.
Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Continúa la descripción de la historia. Ahora se va describiendo cómo es que se va a cumplir la profecía de que los descendientes de Abraham serían siervos, esclavos en tierra ajena. Y esto fue producto de una sequía de mucho tiempo. 7 años, recuerden ustedes, el sueño que tuvo Faraón. Y esto hizo que, como José ya era el gobernador y se revela en el segundo encuentro con sus hermanos, José pide al faraón para que su familia, un total de 75 personas, ingresen a Egipto, y el faraón da su consentimiento, y este pueblo se instaló en las tierras de Gosén. Las profecías cumpliéndose al pie de la letra. Cada profecía que se cumplió en el pasado es una garantía de que las que faltan se van a cumplir. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también murieron todos los demás. Y sus restos fueron trasladados a Siquem, a ese lugar que Abraham había comprado con precio. Primero, recuerden, para enterrar a su esposa Sara. Y luego ese lugar fue tomado como el sepulcro o el cementerio de la familia. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, ¿qué es esto de el tiempo de la promesa? ¿Recuerdan ustedes cuando leemos nosotros Éxodo? Dice, y se acordó Dios de su pueblo. No es que Dios se había olvidado de los judíos. Cuando la Biblia habla y se acordó Dios, está hablando de que se está cumpliendo el tiempo. Recordemos, Dios siempre todo lo hace en base al calendario profético. Nada lo ha dejado al azar. Le dijo el tiempo a Abraham, 400 años. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa, esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. ¿Cómo entendemos esto que no conoce? Un faraón que no conocía a José. Los egipcios se caracterizaban por registrar su historia. El problema es que en Egipto cada cierto tiempo había como una especie de revuelta, de rebeliones, y una dinastía era expulsada y surgía otra dinastía. Pueblos completamente diferentes. Por eso es que dice la palabra de Dios que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Éxodo 1 nos habla acerca de cómo es que el faraón busca diezmar al pueblo de Israel, porque este pueblo estaba creciendo y ellos veían con preocupación el crecimiento de este pueblo, porque ellos decían, se van a unir al enemigo y nos van a expulsar. Vuelvo a repetir, había constantemente cambios, ¿no?, de pueblos que ascendían en el control del reino de Egipto. Y en aquel mismo tiempo nació Moisés. Entra la figura ahora de Moisés, aquel a quien se supone que Esteban había atacado. ¿De quién se supone que Esteban habló mal? ¿Qué dice Esteban en su recuento? Fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. 3 meses, solo 3 meses. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo.
la mano de Dios conduciendo, ¿verdad? Conduciendo a su hijo. Ahora Moisés va a crecer en el lugar que menos se imaginaba. Crece en el palacio del faraón porque su hija prácticamente lo adoptó como su hijo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ya para ese entonces Moisés conocía su origen, sabía quién era, cuál era su pueblo. Y dice, le vino al corazón. ¿Qué le vino al corazón? El deseo de conocer a su pueblo, de visitar a su pueblo. Quería mezclarse con su pueblo. Moisés, como vemos a continuación, él empieza a considerarse como el Salvador prometido. Yo voy a liberar a mi pueblo. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés interpretó de una forma su papel. Él creía que Dios lo va a utilizar para liberar a su pueblo. Él creía que su pueblo también veía en él al libertador, pero su pueblo no lo veía de esa manera. ¿Y qué encontramos aquí nosotros en Moisés? Moisés todavía no había tenido un encuentro con Dios, pero él creía que sería el Salvador. Entonces, aquí encontramos una perla. Así como Moisés quiso salvar a su pueblo por sus propios medios, confiando en su liderazgo, en su capacidad, eso es el intento de hacer las cosas con nuestros esfuerzos, el intento de buscar la salvación por nuestras obras. Al día siguiente, se presentó ante unos que estaban ahí disputando y les invita a que entren en paz, a que entren en armonía. Varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el maltratador le dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién te ha puesto? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Esta frase, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Esteban lo repite en varias ocasiones, dando a entender que el liderazgo de Moisés había sido rechazado. Y por lo tanto, al verse expuesto, ¿qué hace Moisés? Huye. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Moisés debía aprender a depender de Dios. Moisés debía aprender a relacionarse con Dios. Y Dios conocía a Moisés perfectamente. Y llegó el tiempo de que debía revelarse a Moisés. Pasados 40 años, ¿cuántos años ya tenía Moisés? 80 años. Ya no era un jovencito. A los 40 huye de Egipto. Ahora, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Un ángel se le apareció. Vamos a tomarnos algunos minutos en esta parte. ¿Quién es el ángel que se le apareció? ¿Quién es el ángel que se le apareció? Vamos nosotros a Éxodo capítulo 3. ¿De acuerdo? Dice en el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Quién es el ángel de Jehová? Esteban también dice, y se le apareció un ángel. En el versículo 4 dice,
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién es el ángel de Jehová? El versículo 4 deja en claro que es el mismo Jehová. Viendo Jehová, permítanme leerles el versículo 3 de Éxodo. Entonces Moisés dijo: iré yo a ver y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dice el 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. 5. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás santo es. Santo es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Se dan cuenta quién es el ángel de Jehová? Es Jehová. Y aquí vamos a entrar a un tema que a algunos les cuesta entender, pero les invito a prestar atención. Una vez más nos vamos a encontrar con los dos Jehovás. Lo que nosotros en el Nuevo Testamento conocemos como el primer personaje de la deidad, el segundo personaje de la deidad, el tercer personaje, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el primero y el segundo son llamados Jehová o Yahvé, y el tercero el Espíritu de Dios. Entonces, en el versículo 8 dice, miren lo que dice, 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. He descendido para librarlos. ¿Quién es el ángel de Jehová? El mismo capítulo 3 de Éxodo deja en claro que el ángel de Jehová es Dios, es Jehová. ¿No es cierto? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. ¿De acuerdo? ¿Quién nos está dejando en claro eso? Éxodo 3. Y esto no es nada nuevo. Recuerden que en el libro de Génesis encontramos nosotros la ocasión en la cual Abraham recibe la visita de los tres ángeles. Y uno de ellos, ¿quién era? Jehová. Porque más adelante se le manifiesta y Abraham reconoce que era Jehová. Así es que no es nada extraño que Dios se haya manifestado como un ángel y se le conoce como el ángel de Jehová. Recordemos siempre esto. ¿Y qué más? Dice, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Jehová se le apareció. Y les voy anticipando, este Jehová es el segundo personaje de la deidad a quien nosotros conocemos como Jesús. ¿Por qué? Veamos, sigamos. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. ¿A qué versículo está aludiendo aquí? ¿A qué versículo? Yo soy Éxodo 3, 6. Yo soy el Dios de tus padres. ¿Se dan cuenta? Yo soy. Jehová se está manifestando. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jehová, Dios. Y le dijo el Señor, ahora cambia Esteban en su descripción y dice, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Esteban deja en claro que conocía
Éxodo 3, conocía la historia de su pueblo y está describiendo una vez más al ángel de Jehová y se los está presentando tal cual lo dice Éxodo 3. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos ahora. Pues ven, te enviaré a Egipto. Te enviaré. Versículo 10 del capítulo 3 de Éxodo. También dice, yo te voy a enviar. A este Moisés, a quien habían rechazado, ¿quién le había rechazado? El maltratador, recuerden ustedes. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Miren, aquí encontramos a dos personajes. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Y quién es el ángel que se le apareció en la zarza? Jehová. ¿Recuerdan? Estamos leyendo Éxodo capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Nos estamos encontrando con los dos Jehová. Y este no es el único registro donde se nos habla de los dos personajes. Dice, Dios lo envió como gobernante y libertador por mano del ángel. Miren, en Éxodo capítulo 32, dice, recuerden que Moisés había subido al Sinaí, estaba 40 días allí en el Sinaí, el pueblo creyó que Moisés había muerto, entonces pidieron que se les haga una imagen y se hicieron un becerro de oro, el pueblo apostató. Y Dios le hace saber a Moisés y le dice, este pueblo es duro de corazón. En el capítulo 32 de Éxodo, encontramos nosotros lo siguiente, versículo 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Vuelvo a repetir, versículo 34 del capítulo 32 de Éxodo. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti. En el capítulo 33, en el versículo 2 y 3, leemos nosotros algo más. Miren, dice, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuego, o echaré fuera al cananeo, al amorreo, y se describe a todos los pueblos. Y en el versículo 3, pero yo, dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Voy a enviar a mi ángel contigo, pero yo no voy a ir. ¿Ven ustedes a los dos personajes? ¿Quién es el ángel? ¿Quién es el que iba delante del pueblo? ¿Qué nos dice el mismo Éxodo o el mismo libro de Números? ¿Qué nos dice? ¿Quién era la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche? ¿No era Jehová? En la Biblia queda evidente de la existencia de la deidad. A esto es a lo que se refiere. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que es Jehová, o que es el segundo personaje de la deidad, que es el Señor. No sé si hasta aquí queda claro lo que les estoy queriendo mencionar. Si hay alguna duda, no duden en escribir para compartirles más textos al respecto. Este los sacó. ¿Quién le sacó? Miren lo que dice, para seguir entendiendo. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel. El ángel de Jehová, el que se le apareció en la zarza.
Este los sacó. ¿Quién sacó, según Éxodo, a Israel de Egipto? No se le llama Jehová, no se le llama Dios. ¿Pero qué está diciendo aquí? El ángel, ese que se le apareció en la zarza. Habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Otros 40 años en el desierto. En total Moisés tuvo 120 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿En qué punto Esteban está hablando mal de Moisés? Todas las acusaciones que habían hecho contra él quedan desmentidas. Para Esteban, Moisés es un personaje muy especial que ha servido a Dios. En un principio empezó mal, pero que luego fue llamado por Dios. Y aquí es donde se anuncia la profecía, y esto está en Deuteronomio 18:15. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios. Y ese título de profeta decía el pueblo que era el mismo Cristo. Los mismos líderes religiosos esperaban a ese Cristo, a ese profeta. A él deben oír. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Quién es ese ángel? Jehová. ¿Le queda claro? Sí, ¿verdad? Y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Recibió palabras de vida que darnos. ¿Y qué es lo que recibió Moisés en el Sinaí? Las 2 tablas de la ley. ¿Qué dice Esteban que son esas palabras? Palabras de vida. Por eso más tarde escribe Juan: los mandamientos de Dios no son gravosos, como algunos lo consideraban ya en ese tiempo y como algunos en el presente lo consideran, por lo cual dicen: la ley no existe. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Ahora Esteban empieza a presentar lo duro que era este pueblo. Cómo es que constantemente se iban rebelando y rebelando contra Dios. Entonces hicieron un becerro y le ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. La idolatría de este pueblo se mantenía. En lugar de ver a Dios como aquel que los guiaba por medio de Moisés, ellos veían simplemente a Moisés y creían que sin Moisés ya no había guía. ¿Quién había enviado las plagas? ¿Moisés? No, Moisés solo era un instrumento. Y ese puede ser también un error nuestro. Muchos ven en algunas personas cierto líder y dependen del liderazgo de esa persona. Cuidado. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Ahora se describe cómo es que Dios, bueno, respeta la decisión de este pueblo. ¿Quieren ser idólatras? Pues bien, sirvan. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Empieza a describir lo duro que era este pueblo. Empieza a describir cómo es que este pueblo se entregó a ídolos, a dioses ajenos, y desechó a Dios. Moloc. ¿Quién era Moloc? ¿No? Era uno de los dioses de los cananeos.
Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Ahora se menciona la historia del tabernáculo. Ese tabernáculo fue hecho conforme al modelo que Moisés vio. Y más tarde, en el libro de Hebreos se nos explica que hay un tabernáculo en el cielo. Es el tabernáculo donde Cristo está intercediendo por nosotros, y que el tabernáculo terrenal simplemente era una figura, era una copia, en la cual Dios buscó que enseñara a su pueblo en qué consistía el plan de salvación, de qué manera Él se proponía librar a su pueblo, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahora Esteban resume la historia, describe cómo ingresó el pueblo bajo el liderazgo de Josué y se va directo al tiempo de David. Porque la historia es bien larga, ¿verdad? Este halló gracia delante de Dios. ¿Quién? David. Halló gracia delante de Dios. Y sabemos nosotros lo que dice Dios de David: un varón conforme a mi corazón. Y pidió proveer tabernáculo para Dios, para el Dios de Jacob. David quiso construir un templo para Dios, pero Dios no se lo permitió. Mas Salomón le edificó casa. Dios le dijo: tu hijo lo va a hacer. Tú no lo vas a hacer porque tus manos están manchadas de sangre. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Es cierto, Dios habita en toda su creación, pero siempre Dios mismo eligió Jerusalén. Dios mismo dio los planos para que se construya el templo, porque siempre Dios ha querido estar en medio de su pueblo, y eso no ha cambiado en el presente. Ahora Esteban va al presente, y este es un mensaje también para nosotros. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Duros de cerviz. Este repentino cambio de tono en el discurso de Esteban debe atribuirse sin duda a la ira creciente del Sanedrín y el resentimiento causado por las palabras del mártir. Parece que Esteban, al comprender que se acerca su fin y que ningún argumento adicional podrá cambiar la situación, pronuncia una dura reprimenda. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón. La circuncisión, recuerden, fue establecido por Dios, la circuncisión de la carne, pero esa circuncisión no valía nada si no era circuncidado el corazón, como dice Deuteronomio 16:10 o 10:16. No servía para nada. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así como en el pasado los profetas reprendían a los reyes, a los sacerdotes, ahora está ahí Esteban reprendiendo a los gobernantes del pueblo. Fariseos, saduceos, ancianos, sumos sacerdotes, a todos ellos que formaban parte del concilio. Duros de corazón. Les decía al principio, veamos claramente la división entre los judíos que rechazaron al Cristo y los judíos que aceptaron a Cristo. Los judíos, israelitas que rechazaron a Cristo, israelitas que aceptaron a Cristo. Los apóstoles eran israelitas. Algunos consideran que allí terminó la historia del pueblo. La historia continuó, pero ya no con el nombre de Israel. Pero ¿quiénes lo continuaron? Los mismos judíos. Los apóstoles eran judíos, Esteban mismo era judío, los 7 diáconos nombrados eran judíos. ¿Se dan cuenta?
Y aquí nosotros empecemos a considerar nuestro presente. Es terrible ver cómo es que se van cometiendo errores, se van tomando decisiones al margen de las Escrituras, cuando la iglesia se va institucionalizando y pierde de vista su razón de ser, su misión. Cuidado, es tiempo de reflexionar. ¿Quién es un verdadero adventista? Jesús dijo de Natanael: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Quién es un verdadero adventista? Aquel que ama la segunda venida de Cristo. Ese es un verdadero adventista. Cuidado, cuidado con conformarnos con decir yo pertenezco a la iglesia y olvidemos lo más importante: amar la segunda venida de Cristo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Va directo. Ustedes han sido, ustedes son los que han matado al Señor. Y va a mencionarles algo que es trascendental. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Ah? Ellos eran los custodios de la ley de Dios. Ellos eran los custodios de la palabra de Dios. Vosotros que recibisteis la ley, la palabra de Dios, es decir, mediante ángeles o tal como Dios dio instrucciones a los ángeles para que la dieran. Fue Cristo el Hijo de Dios quien dio la ley en el monte del Sinaí, Éxodo 22. Él era también el ángel del pacto, Éxodo 23:20. Pero con el Señor hubo una hueste de ángeles en el monte Sinaí, Deuteronomio 32:2, Salmo 68:17, Gálatas 3:19, Hebreos 4:2. En Deuteronomio 33:2, al describirse el momento cuando Dios dio la ley, se dice que vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Éxodo 33:2. Y la palabra, no, Deuteronomio 33:2, que digo Éxodo, es Deuteronomio 33:2. Y permítanme leerles lo que dice Deuteronomio 33:2. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. Esta afirmación es un agudo contraste con el anterior. Recibieron la ley. Tuvo que haber sido un rudo golpe para los que escuchaban. No habían guardado ni la letra ni tampoco el espíritu de la ley. La ley dada por ángeles podría haber sido la gloria de Israel, pero su perversión estaba precipitando su vergüenza y su destrucción. No guardaron. Por el contrario, habían pagado, habían sobornado a falsos testigos para acusar a Esteban. Lamentablemente, eso sucede cuando muchos líderes pierden de vista la razón de ser de su llamado, la razón de ser de su ministerio. ¿Eres un líder? Revisa tu ministerio. Piensa en lo que estás haciendo. Cuidado con haber caído de la gracia y seguir creyendo que estás en el camino, como sucedía con estos señores. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban muy enojados. La aparente calma con la cual al principio actuaron, cuando fueron ellos desenmascarados con la misma historia, ahora vuelven a mostrar su mismo rostro, el mismo rostro que mostraron para condenar a Jesús a la muerte.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lleno del Espíritu Santo. Él ve no a sus inquisidores, no a los que están a punto de apedrearlo. Él ve la gloria de Dios, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 13. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban tiene una visión y ve el trono de Dios. Esteban pudo haber oído de labios de Jesús o de los apóstoles, pues presentó su discurso antes de que se hubiera escrito algún evangelio. Es probable que los miembros del Sanedrín recordaran que Jesús mismo había empleado este título cuando fue juzgado ante ellos. Entonces habían catalogado como blasfemia esta declaración de Jesús. ¿Y qué dice? Veo los cielos abiertos. Tiene una visión. Ve el trono de Dios. Y ve lo mismo que dice Apocalipsis, ve lo mismo que dice Pablo en sus cartas. Aquí Cristo ascendió y está allí compartiendo la gloria. Lo que Jesús dijo: glorifícame, oh Padre, Juan 17, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se desesperaron al escuchar semejante descripción. En lugar de que en ellos entre el espíritu de arrepentimiento, de buscar a Dios, quizás estemos mal. No, se llenaron de ira. Y cuando la ira crece, ya no hay palabras, ya no hay nada que nos detenga. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entra en escena Saulo. Le apedrearon a Esteban. ¿Por qué? Por testificar el nombre de Cristo. Apedrearon a Esteban a pesar de que les demostró cómo es que Dios ha guiado a su pueblo y seguía guiando. Pero ellos habían perdido el rumbo y creían que eran los defensores de Dios, y mataron a un hombre a quien consideraban blasfemo. Y Pablo estaba allí, y pusieron a su lado los vestidos de este hombre. Al principio, Pablo creía que servía a Dios, formando parte de esta forma de ajusticiar a los hijos, a los siervos de Dios. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquí encontramos una perla sumamente desafiante para nosotros. ¿Cómo es que en medio del apedreamiento él está siendo golpeado? No se concentra, no se enfoca en lo que le está pasando, en las piedras que le van golpeando, sino sigue con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. En medio de los problemas, centra tu mirada, pon tu mirada allí en Cristo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Al igual que el maestro, Esteban pide que Dios perdone a sus inquisidores, a los que lo estaban apedreando. Perdónales, no les tomes en cuenta. Poco era lo que Esteban podía hacer en relación con los pecados pasados de sus perseguidores, pero tenía el derecho de pedir perdón por este pecado. Esteban murió con los ojos, con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Estás atravesando problemas, situaciones difíciles, pon tu mirada en Cristo. ¿Con qué perla te quedas de este capítulo? Recuerda, ¿conoces la historia de tu fe? ¿Conoces la historia de tu pueblo?
afrontas como Esteban los momentos más difíciles con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, si así lo haces, tu fe no flaqueará. Si así lo haces, no volverás atrás. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga. Amén.